Muy buen día a todos los participantes de las terceras jornadas de enseñanza de la estadística que organiza la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, evento al cual le deseo larga vida. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a dar esta charla sobre pensamiento estadístico y su relación con la educación formal de los cursos de estadística. El contexto de esta charla puede verse como en los cursos introductorios a nivel superior, pero también con ciertas adaptaciones. Estas ideas y estas experiencias que quiero compartir con ustedes pueden valer también para la secundaria. Los principios son los mismos, habría que adaptar a sus niveles adecuados, pero creo que vale la pena intentarlo. ¿Qué es pensamiento estadístico? Sería la primera pregunta que nos hacemos, es ¿qué entendemos por pensamiento estadístico? Sobre esto hay muchos autores que se han referido, sobre todo algunos desde el punto de vista de la investigación industrial, han particularizado mucho el concepto de la variabilidad. Otros, desde el punto de vista de investigación en educación estadística, también han hecho unos esfuerzos, pero creo que hay cierto consenso que el documento de Willy Fankush que ustedes tienen allí, investigación, pensamiento estadístico en la indagación empírica, es, creo, la versión de pensamiento estadístico más aceptada en el momento. Ellos reúnen en su artículo los enfoques que han habido anteriormente, pero el gran mérito de Willy Fankush es que realizaron una investigación empírica, observando investigadores estadísticos resolviendo problemas reales, digamos en voz alta, y lograron identificar algunas dimensiones del pensamiento estadístico que son las que presentan en este artículo, del cual está ahí la referencia, que yo les recomiendo que se lo lean. Como la charla es muy corta, yo voy a dar unas referencias de cosas que están claras en otros documentos para usar mi tiempo en comunicarles a ustedes mis ideas y mis experiencias. Pero haré una síntesis de los elementos que yo necesito para desarrollar la charla tomados del artículo de Willy Fankuch. ¿Qué es pensamiento estadístico en una supersíntesis? Aprender de un fenómeno en un contexto de variabilidad e incertidumbre. Aprender de un fenómeno. O sea que estamos sacándolo del mundo de lo simbólico. Sacamos la estadística del mundo de lo simbólico. Aquí ya estamos diciendo que la estadística no es una parte de la matemática, ni el pensamiento estadístico está incluido totalmente en el pensamiento matemático. Una primera dimensión que destaca Willy Fankuch es el ciclo de investigación estadística. Esto no es propiamente original, ya este ciclo lo vemos y lo veíamos antes de Willy Fankush, pero ellos pusieron en evidencia la existencia de este ciclo que comienza con el problema, concepción dinámica del problema, la definición del problema. Esto lo tenemos olvidado y esto es una parte importantísima. Los problemas normalmente los tomamos de los libros, donde están súper simplificados con los datos y las preguntas hechas. En la vida real esto no es así. Hay que definir el problema y esta es una parte importantísima para evitar cometer lo que se llama el error tipo 3, que es resolver muy bien el problema que no es. Planear hacia quiénes quiero concluir, cómo voy a medir, qué variables necesito para responder las preguntas que están incluidas en la definición del problema.
mi sistema de medición es válido, quiero lo que quiero, estoy midiendo lo que quiero medir, cómo obtendré mis datos, cómo se generarán los datos, por una encuesta, por diseño de experimento, información secundaria, etcétera. Planear. Luego, la recolección de los datos, de acuerdo con el diseño que hemos planeado, el manejo y la depuración y el análisis. Ojo, que los libros empiezan aquí en el análisis. En los libros nos dan ya los datos y nos dan todo, y parece que la estadística fuera solo el análisis. Pues el asunto es mucho más complejo que eso, y lo verdaderamente rico está en estas primeras etapas. Dimensión 2, tipos de pensamiento que plantea Willy Fancuch. Pensamiento estratégico, que es lo que vimos, planear obstáculos posibles, anticiparse a posibles dificultades, búsqueda de explicaciones y modelación. Esto tiene que ver con un tipo de pensamiento. Transnumeración, que es miradas distintas al cuerpo de datos para encontrar el ángulo que nos da la mayor información. He puesto estos muñecos que están allí, el de arriba, el muñeco que está arriba, nos da una posible información como un caballo que tiene algo encima, pero cuando logramos encontrar el ángulo, por ejemplo este de perfil, ya no hay duda que este es un camello, y hasta un niño de 5 años lo puede. A eso se refiere la transnumeración. Aplicación de técnicas es otra de las actividades importantes en el pensamiento estadístico, pero fíjense que a eso le dedicamos mucho tiempo en los cursos, y aquí es solo una partecita. Mire, aplicación de técnicas es una pequeña parte del proceso, y tanto tiempo que le dedicamos a la aplicación de técnicas, siendo no la parte más importante realmente del proceso, como voy a explicar más adelante. Consideración de la variación. Esto sí es una característica típica del pensamiento estadístico. Es salirnos del enfoque determinística y reconocer que en los problemas reales del mundo, cuando nos salimos de la matemática, la variabilidad es una característica inherente, inevitable de los fenómenos, y que ignorarla puede tener su precio. Considerar la variación es una de las características esenciales. Y luego, abstraer, irnos desde el fenómeno al mundo de lo real, que lo vamos a repetir ahora, para trabajar con modelos estadísticos que son simplificaciones inteligentes de la realidad, útiles. Y luego, esto que nos olvidamos mucho, que también lo he puesto en rojo, final, integración entre estadística y concepto. Vamos al fenómeno, tenemos unas preguntas para resolver, un problema planteado, y nos vamos al mundo de la estadística, del mundo de lo simbólico, para procesar o para hacer uso de los modelos matemáticos que presta la matemática a la estadística, y luego volver a la realidad. La respuesta práctica a la variación sería ignorarla, lo cual tiene un precio muy alto. Es un precio muy alto. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Tomarla en consideración para anticiparse al diseño del sistema. Ya sabemos que los usuarios de un cierto producto no todos son cuidadosos, no en todos hay el mismo clima, no en todos hay la misma capacitación para leer los manuales. Hay una variabilidad, y yo tengo que anticiparme usando esa variabilidad al diseño de mi producto para que sea robusto a esas condiciones. O cambiar el patrón, que es lo que hacemos en agricultura cuando hacemos un experimento y medimos investigamos cuál es la mejor distancia entre surcos y cuál es la mejor distancia entre plantas para aprovechar mejor el lote de siembra y obtener los rendimientos óptimos. Búsqueda de regularidades. Esto es otra característica del pensamiento estadístico importantísima, y en eso estamos, porque nosotros lo que hacemos es modelar la variación, identificar patrones en medio del ruido. A veces no
no tenemos información suficiente y hacemos una, un estudio en un rango de una variable importante, que es lo que se pretende ilustrar a la derecha, que no nos permite descubrir el patrón, pero una vez ampliamos el rango podemos ver claramente en medio del ruido un patrón. Esto también es una característica del pensamiento estadístico. Las preguntas del contexto, y miren que el eje central es el contexto. Aquí no hemos hablado de demostrar las propiedades matemáticas ni las propiedades de los estimadores. Estamos hablando de enfrentar un problema real. Y para eso, por supuesto, que nos vamos al mundo de lo abstracto de la matemática como un apoyo para regresar a responder las preguntas reales del fenómeno y del problema que nos ocupa. Entonces aquí, conocimiento del contexto, importantísimo, y en esto nos diferenciamos de cuando hacemos el curso de estadística, un curso de matemática, y es que en la matemática no hay contexto. La matemática se puede hacer y se puede generar la matemática desde el cómodo, de la cómoda estancia de la oficina con un cafecito, y no es necesario mirar a ninguna parte, no es necesario salirse de lo simbólico. Aquí estamos mandando el mensaje que si usted quiere hacer estadística en los cursos, usted tiene que salirse de la matemática y abordar problemas reales y usar la matemática como un apoyo, pero no como el centro. Esta ir y venir de la esfera del contexto a la esfera estadística, simbólica, es también una característica importante. La otra cosa que destaca Willy Fankuch es la asociación y causación. Nosotros mandamos el mensaje, que es un mensaje correcto, de que no toda asociación estadística es una asociación de causa y efecto. Aquí he puesto el caso del cáncer y el cigarrillo, que ahora nos parece obvio que el cigarrillo tiene que ver con el cáncer, pero esto fue motivo de polémica por más de 40 años. Esto para ilustrar que el problema de las causas es un problema complicadísimo. Y aquí investigadores de la talla de Fisher, que es el padre de la estadística moderna, Neyman y otros pesos pesados del mundo de la matemática y de la estadística, estuvieron descalificando los estudios de causalidad entre cigarrillo y cáncer. Es un problema complicado y por eso traigo esto a colación. Les recomiendo a los estudiantes, cuando estamos en este tema, ver la película Gracias por fumar, donde se muestra esa complejidad tan enorme. Nosotros hacemos cosas como esta, diagramas bivariantes o diagramas de dispersión, que es un plano cartesiano del que manejan los estudiantes para colocar los punticos, y de allí intentamos mirar si hay asociación estadística y, bueno, asociación causal. Nosotros tenemos que hacer énfasis en que uno de los instrumentos más potentes para apoyar la búsqueda de causas de verdad es la estadística a través de sus modelos y sus herramientas de asociación estadística. Como referencias para leer esto, pues el artículo que ya les mencioné, y yo ahora les doy otra referencia para que completen, digamos, estas ideas sobre el modelo, el enfoque de Willy Fankuch sobre el pensamiento estadístico. En este artículo está muy abstracto todo, es decir, el docente que quiera aplicar esto en sus clases lo tiene complicado porque está planteado de manera muy abstracta. ¿Cómo materializar en clase este modelo de Willy Fankuch? ¿Qué cosas podrían hacerse para llevarlo al aula y a la práctica? Primero que todo, si la matemática en nuestros cursos es el centro, pues lo que estamos enseñando es el pensamiento deductivo de la matemática. Si nosotros hacemos las demostraciones y nuestro mundo es el mundo de los símbolos, entonces nosotros no estamos haciendo estadística. Ya vimos que en el pensamiento estadístico hablamos del estudio de un fenómeno en medio de variabilidad e incertidumbre. Si eso no lo estamos haciendo, nosotros estamos enseñando algo parecido a la estadística, pero no es la estadística. Entonces hay que quitar del centro la matemática y poner el centro en los problemas del mundo real. Es decir,
pasar del razonamiento deductivo de la matemática como centro al razonamiento inductivo de la estadística. La estadística en su aplicación es razonamiento inductivo. Si no estamos haciendo razonamiento inductivo en el curso, pues no estamos haciendo estadística. Una manera de hacerlo, aquí tengo un hermoso libro de mi compañero, amigo y socio académico Pere Grima, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que ha escogido de las tesis que presentan los estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña para graduarse de estadísticos, ha escogido unas en todos los campos. Entonces ahí podemos ver que hay en el campo del mercadeo, de la biología, de la ecología, de la industria, de la música, del arte, y ha hecho una síntesis en la que cualquiera puede leerlo y entender qué es lo que han hecho sin saber mucha matemática. Este libro está en esta dirección, Pere Grima lo ha puesto libre, entonces es un libro muy bien editado, a color, muy, muy bonito, que puede servir de motivación a los estudiantes y para sacar algunos casos de aplicación. Otro libro que yo amo, este libro, La estadística, una guía a lo desconocido. Yo descubrí este libro hace 30 años en inglés y desde allí lo venía usando y aplaudí cuando apareció en castellano. Este libro es, cada capítulo es un caso real de casos importantes de la historia y de otras aplicaciones en todos los campos del conocimiento. Estos artículos nos recorren, nos obligan a meternos en el pensamiento estadístico. Es una suerte tener este libro. La mala noticia es que está descontinuado. Sin embargo, yo hice una pesquisa en Iberlibro y en Amazon. En Iberlibro hay algunos ejemplares usados y en Amazon hay varios usados, pero en inglés. Muy buena ayuda. Este libro lo recomiendo, ya hablaremos dentro de poco de eso. Pasar. ¿Qué hacemos para llevar el pensamiento estadístico a la clase? Pasar del centro, de poner el centro en las herramientas, la media, la mediana, la moda, que es lo que hacemos. Ponemos la herramienta y después ensayamos con varios conjuntos de datos. Mire, la media para este conjunto de datos, la media para este. Este no es el mundo real. El mundo real son los datos y lo que ensayamos son distintas herramientas para el mismo problema. ¿Qué enfoques distintos podemos usar? ¿Cómo los comparamos para sacar provecho de la información al conjunto de datos? El conjunto de datos o el problema contextualizado es lo que tenemos y las herramientas las buscamos para resolver ese problema. Entonces tenemos que intentar pasar del mundo de las herramientas, de darles el centro a las herramientas, a pasar al centro del problema. En la práctica tengo es un carro echando humo y tengo que hacer un diagnóstico. Y mientras no haga ese diagnóstico, para nada me sirven las herramientas. Puedo saber una por una sus propiedades y en qué acero las fabricaron y cuál es la fuerza que resisten y no me sirve para nada si no tengo un buen diagnóstico. Otra cosa importante, la variabilidad como centro. ¿Realmente le damos mucho peso a las medidas de tendencia central? Por supuesto que son importantes, pero le damos muy poco peso a la variabilidad. La variabilidad lo vemos como tópicos y vemos algunos indicadores de variabilidad, hacemos algunos ejemplitos con esto y no ponemos el centro, no vemos que la variabilidad es un tesoro inmenso para extraer información. Ignorar la variabilidad tiene su costo y esto hay que hacerlo entender a los estudiantes. Importante, por ejemplo, pregunta: ¿qué debo hacer para atravesar el río? ¿Debo saber nadar para atravesar el río? Y uno por acá que faltó mucho a las clases de estadística le responde: no, en promedio solo tiene 80 centímetros de profundidad. Este la va a pasar mal por ignorar la variabilidad. Tenemos también talla única. Este director técnico decidió mandar a hacer una única talla de uniforme usando el promedio y pues esto se ve bastante incómodo. Si este problema se hiciera con los zapatos sería terrible. Y un poco en un problema más real, la comparación de dos procesos, porque nos gusta comparar las medias. Ignorar la variabilidad es una cosa que se nos da con facilidad. Entonces aquí estamos comparando dos procesos
para fabricar remaches para láminas de avión. Por supuesto que aquí lo virtuoso es que tengan mucha resistencia. Este proceso, por ejemplo, de arriba, el proceso A, tiene 2.300 libras por pulgada cuadrada en promedio de resistencia. Y el de abajo tiene solo 2.100. Preferiríamos al de 2.300. Pero resulta que en la realidad hay unos límites de especificación. El cliente solo recibe remaches que resistan más de 2.000. Y fíjense que en la variabilidad del primero hace que el 66% de sus remaches no cumplan con la especificación, mientras que el otro, que tiene una media menor, produce la sexta parte de productos no conformes. Esto es un poco para ilustrar el riesgo de la media. La otra cosa que podemos hacer para acercarnos al pensamiento estadístico es apartarnos del desarrollo lineal basado en los libros. No seguir exactamente el orden de los temas de los libros, porque ese es el secreto para hacer un curso descontextualizado. Si seguimos el orden de los libros, nos quedamos en lo que estamos criticando, de invertir el tiempo en mirar las herramientas y dejar a un lado el problema. Entonces el libro es como una especie de diccionario que nadie se lo lee de la A a la Z, sino que el diccionario está para ir a buscar lo que uno necesita cuando lo necesita. ¿Y cuándo sabe que lo necesita? Pues cuando hace un diagnóstico de un problema real contextualizado. Allí van apareciendo las cosas que usted necesita y allí usted va yendo a la página correspondiente del libro para mirar. Pero esta comodidad de seguir paso a paso los temas del libro no es una cosa conveniente. Hay que pasar de ese esquema al desarrollo en espiral. Mirar los problemas completos desde el principio. Mirar los problemas concretos desde el principio. En un principio el estudiante tiene pocas herramientas y habrá mucho de intuición, mucho de sentido común, poca formalidad, conclusiones imperfectas, y esto no nos preocupa porque en la siguiente vuelta de la espiral tendremos la oportunidad de ir poniendo las cosas en su sitio. Esto es lo que pretende ilustrar un poco el gráfico. El tigre abajo se ve un poco difuso y a medida que vamos dándole vuelta a esa espiral, mirando el mismo problema, estamos mirando el mismo problema con más cosas en la cabeza y lo vamos complejizando. En esto este libro me encanta. Este es un paisano vuestro, Jorge Petrosino, que tiene este libro, ¿Cuánto duran los aprendizajes adquiridos?, que es una joya. Es un libro que tiene unas 70 páginas, pero con mucha sabiduría. Es un ensayo muy bien escrito. Yo lo he prestado varias veces y se me ha perdido el libro, y cuando alguien va a Argentina se lo encargo de nuevo porque me parece que es una joya. Lo recomiendo como una lectura para justificar todas estas cosas que yo estoy diciendo. Otra recomendación que hago es una charla que hay en YouTube que presenté yo en la segunda jornada virtuales de didáctica de la estadística, probabilidad y combinatoria, que tuvieron la amabilidad de invitarme. Pues la han puesto en YouTube y allí puedo justificar con más tiempo y con más detalle todas estas cosas que les estoy diciendo. Para explicar a los estudiantes y llegar a los estudiantes tomando como punto de partida lo que ellos tienen en la cabeza, pues está este artículo que nos publicaron en la American Statistician, 25 analogías para explicar conceptos de estadísticas. Allí están mis socios académicos, Luis Marco y Pera Grima, con quien escribimos el artículo. Algunas ideas en la dirección de aterrizar en el aula el modelo del pensamiento estadístico de Willy Fankush. ¿Qué cosas ahora sí como que nos podamos acercar y ponerlas en práctica? Me encontré esta página del profesor William Trochin, que ustedes la pueden encontrar en internet solo poniendo el nombre William Trochin, porque no hay sino uno, y este los lleva a esta página. Me encontré esto hace casi 20 años y me pareció que era la manera de materializar todo ese modelo de Willy Fankush, materializarlo en unas actividades y en unos conceptos
que obligan a pasar por los ciclos estos investigativos, por las dimensiones del pensamiento estadístico. El profesor William Trochen de la Universidad de Cornell ha planteado, esta página es una página hermosa, y ha planteado unas dimensiones de la validez. Yo se las voy a mostrar aquí. La validez externa, cada flechita se corresponde con la parejita del mismo color del otro lado. La validez externa tiene que ver con el grado de generalización del conocimiento. Ya sabemos que esto le da valor. Entre más general sean las conclusiones de mi estudio, más valor tendrá. Entonces, eso tiene que ver con la generación de los datos. Cómo generar los datos. Y tiene que ver, por supuesto, si es un diseño de experimentos, si es una encuesta, etcétera. Y ahí habrá que hacerse todas las preguntas que nos plantea Willy Fankush en su ciclo de investigación. Validez del constructo. Un constructo es un ente mental. En ingeniería lo tenemos fácil. Cuando hablamos de resistencia al esfuerzo cortante, ya está claro que eso significa, y además es una medida estandarizada internacionalmente como las medidas de la química sanguínea. Pero cuando hablamos de autoestima, esto es una cosa que es etérea, tenemos una idea vaga. Cuando hablamos de pobreza de un país, esto lo entendemos y sentimos que es la pobreza, pero medir la pobreza es otra cosa. Y entonces a ese constructo tenemos que asociarle una medición y tenemos que tener unos criterios para saber si esa medición que estamos haciendo es adecuada o no. Validez interna tiene que ver con si lo que vamos a comparar es comparable o no. Y esto tiene que ver con el diseño. Mirar que no hayan explicaciones alternativas. Que si yo quiero valorar un tratamiento, por ejemplo, de un ayuntamiento, una alcaldía que hizo una estrategia para mejorar los accidentes de tránsito y comparar el antes y el después, asegurarme que esos dos momentos son comparables, que no haya explicaciones alternativas distintas al tratamiento, y eso se logra con el diseño. Validez interna. Validez de las conclusiones es usar la lógica adecuada para poder concluir y estar seguro que lo que se concluye resiste la coherencia de la lógica. Usar el método adecuado, validar los supuestos que exige el método, etc. Estas dos últimas flechas no son del profesor Trochen, de ahí me indalgo la culpa. He puesto esta última flecha como validez en la comunicación, porque a veces hacemos muy bien todo y luego al presentar los resultados hacemos un gráfico mal hecho, una tabla mal hecha y desinformamos al lector. He escrito este documento que me invitaron a presentar esta charla en el segundo encuentro iberoamericano de biometría, y escribí este documento que es de aproximadamente unas 100 páginas en las que ilustro la aplicación con ejemplos y recortes de periódico y casos, cómo se entiende y cómo se aplica estas ideas del profesor William Trochen. Además, en la parte final de este documento está también traducido parcialmente, una traducción libre que he hecho del artículo de Willy Fankush. Entonces está en español, es una buena parte del artículo. Ahí está la referencia, lo pueden bajar gratuitamente, no necesitan pedirle permiso a nadie, ahí lo pueden bajar y ustedes pueden leer esto. Por eso no me detengo mucho, porque ahí van a estar, ustedes van a poder leer con detalle esto. En este libro ponemos para mirar cómo materializamos el desarrollo en clase. Por ejemplo, este es un artículo del capítulo 3, hermosísimo. Experiencia basada en los equipos del Hospital Metropolitano y la aleatorización continuada de pacientes. Se quieren comparar dos equipos para atender los pacientes. Un equipo más costoso que tiene un especialista, dos médicos, una enfermera graduada, etcétera, y otro, un equipo más barato donde tiene menos calificación el grupo, y quieren mirar si los resultados de los dos grupos son el mismo para replantear la estructura del esquema de atención y bajar costos. Pero esto es un lío tremendo. Esto es un lío tremendo porque
aquí entra un paciente, a este grupo puede entrar un paciente viejo y aquí entra uno joven, la enfermedad del que tenía aquí es más grave de la de acá y al final cómo echarle la culpa si es que es muy difícil, son muchas variables, hay mucha complejidad, cómo echarle la culpa al resultado o cómo encontrar si en realidad es efectivo o no. Y entonces aquí aparece la aleatoriedad como un aliado, la aleatoriedad de esta incertidumbre que a veces la maldecimos, la consideramos ahora como un amigo. Y entonces cada paciente que venga, tiramos una moneda, con cara se va para la estrategia 1, con sello se va para la estrategia 2. Y entonces de esta manera podemos garantizar que los dos tipos de pacientes que entran a los dos tratamientos son probabilísticamente equivalentes. Esto nos da para discutir en clase y enriquecer el pensamiento estadístico en los estudiantes enormemente y además nos facilita de una vez en clase entrar a la ley de los grandes números, que es de las cosas más grandes que hay en la estadística. Si esta ley de los grandes números no se cumpliera, la estadística serviría para poca cosa. El gran Bernoulli se demoró 20 años haciendo la demostración matemática. 20 años haciendo la demostración matemática. ¿Cómo sería Bernoulli ahora en esta época en que nos ponen a investigar a destajo con tiempos definidos y determinados? Esto hacemos una práctica en la clase por grupos, lo ponemos a tirar la moneda y ellos van poniendo en un papel milimetrado las frecuencias acumuladas y luego todos pegan los resultados en la pizarra y vemos sorprendentemente que a todos les da la misma forma, una convergencia. Esto es una maravilla, porque esto lo que nos está diciendo es que una muestra aleatoria, probabilística, grande, casi que garantiza la representatividad, que es un término que se maneja en investigación. ¿Esta muestra es representativa o no? Pues una muestra grande tomada adecuadamente es una muestra que casi podemos jurar sobre la Biblia que es una muestra representativa. Entonces, esto refuerza el artículo que acabamos de ver. Medición de los efectos en las innovaciones sociales con series temporales. Necesidad de la comparación con un control. Aquí el alcalde está mostrando su eficiencia durante su gobierno, cómo bajaron los accidentes de tránsito. Pero claro, ¿esto contra qué lo comparamos? Vamos a mirar cuál ha sido el desarrollo de los accidentes de tránsito. Y ya vemos esto. El pedacito donde aparece la línea punteada es el zoom que hemos hecho de la presentación de la izquierda. Pues viendo ya el contexto completo, vemos que bajadas como esa y subidas del mismo tamaño se pueden producir por azar. Perfectamente pueden ser debidas al azar. O sea que es difícil endilgarle eso a cualquier medida o a cualquier tratamiento, porque en el pasado hay subidas y bajadas de ese mismo tamaño sin que haya habido tratamiento. Entonces la necesidad de un control es importantísimo, esto es vital, esto tiene que ver con la validez interna que planteamos. Este es una joya, este es una verdadera joya, este artículo. Todo el pensamiento estadístico está en este artículo. Hay que pasar por todo en un problema tan sensible como fue el descubrimiento de la etiología y la efectividad de la vacuna para la poliomielitis, que era una enfermedad tan terrible. Esto tiene todos los ingredientes del pensamiento estadístico, inclusive el componente social, porque cuando uno va a aleatorizar para ver si vacuna a un niño o no, la mamá dice, no, aleatorizar no, a mi niño me lo vacunan. Y entonces, si hacemos lo que las madres dicen, nos tiramos la investigación. Pues todos estos problemas están aquí y la manera como los resolvieran. Esto nos da para poner en la tarea, una vez que ellos han leído este artículo y lo hemos discutido en clase, les ponemos problemas como este. La tarea. Las vacas con música dan más leche. Esto es una hipótesis que tiene un ganadero y a usted lo han contratado para hacer un experimento donde pruebe contrastar esa hipótesis. Esto tiene de largo y de ancho, es hermosísimo las ideas que sacan los estudiantes y la filigrana se van hasta el último detalle. Entonces al final la conclusión es, no se puede controlar todo.
controlemos lo que es barato y fácil y posible controlar y aleatoricemos el resto. Entonces controlamos lo que podemos y aleatorizamos el resto. Esta discusión es muy valiosa y aquí estamos haciendo estadística, aquí estamos planteando, aquí estamos formando pensamiento estadístico. Esto que no sé si en Argentina se usa, pero aquí se usa y parece que en España también, porque mi amigo Pere Grima planteó a sus estudiantes también este mismo problema, y es que en algunos establecimientos que hay moscas, para ahuyentar las moscas, ponen bolsas con agua. Y entonces lo que preguntamos es, ¿eso funciona? Entonces los estudiantes deben diseñar un experimento para mostrar si poner bolsas con agua en realidad ahuyenta las moscas o no. Este problema es un problema muy complicado. Es un problema muy complicado. Y la complicación central está en medir las moscas que hay antes y las moscas que hay después. Esto es las ideas que surgen aquí son fantásticas. La aspirina prolonga la vida útil de las flores. Este experimento lo pueden hacer ellos. Esto lo pueden hacer ellos. Yo no lo he hecho en Colombia, pero sí sé que Pere Grima lo ha hecho en la Universidad Politécnica de Cataluña, resolviendo todos los tropiezos. Aquí tenemos problemas de la escogencia de las flores, porque la flor de la que le echamos aspirina tiene que ser parecida a la que no le echamos, cómo controlamos las condiciones de luz, etcétera. Entonces aquí surge una cosa interesante y los estudiantes la han hecho. Esto que está aquí es el último curso que hicimos ahora en el 2016, hicimos en la escuela de verano de la universidad, en una escuela de verano que organiza la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona. El Pere Grima y yo dictamos este curso y ahí están estos estudiantes que son profesores de secundaria contrastando esta hipótesis. ¿Es distinto el sabor del agua del grifo del agua embotellada? El agua esta que abrimos de la llave es la misma, se puede distinguir el sabor y entonces aquí estamos haciendo, resolviendo ese problema que son oportunidades. La importancia del ser humano es un artículo en el que aparece el análisis discriminante. Esto que aparece en las series forenses, que se encuentra en un hueso y necesitamos saber si es de un chimpancé o si es de un ser humano. Entonces este artículo da las ideas básicas para el análisis discriminante y mira cómo influye la variabilidad de las características, etc. A raíz de este artículo, hacemos nosotros en la práctica esto de las medidas antropométricas. Y los estudiantes, después de haber leído el artículo y haberlo discutido en clase, pues deben ahora llevar esto a la práctica con los datos. Usamos Minitab, yo uso Minitab en los cursos estos que llaman de servicio, Minitab porque en 1 hora y media los estudiantes son capaces de aprender el ambiente y hacer lo que necesitamos que hagan. Entonces aquí tenemos unos aparatos que algunos los hemos construido nosotros para hacer las medidas antropométricas. Esto es una cosa hermosísima. Ellos ya saben de antemano que lo que tienen que hacer es descubrir cuáles características son las que más discriminan entre hombres y mujeres, calcular, estimar porcentaje de falsas clasificaciones, qué porcentaje con esta regla de decisión que se inventan, qué porcentaje de mujeres son clasificadas como hombres y tal. Reservamos una muestra secreta para que ellos definan si es hombre o mujer y después les decimos si acertaron o no. Este es un ejercicio también muy formativo que también se puede hacer en clase y es barato de hacer. Alguna práctica para reforzar conceptos estadísticos. El Kinkox es una maravilla, este aparato, el Kinkox, que se lo inventó Galton, que es un tipo genial. Galton fue un tipo genial. Y con este aparato, el Kinkox, nosotros compramos uno, tenemos uno en nuestra escuela. Los pines que aparecen ahí aumentan, si uno los pone alineados, disminuye la variabilidad, si los pone trocados, aumenta la variabilidad. Y el embudo que suelta las bolas es la media poblacional, cosa que no conocemos nunca. Aquí tenemos la posibilidad de saber dónde está la media poblacional. Tapamos la parte de arriba, le ponemos una tela y lo tapamos o un papel para que ellos no sepan la media poblacional, sino que vean solo caer las bolas. Y nosotros vamos a hacer inferencias sobre la media. Con esto también se puede un poco apoyar lo de la ley de los grandes números,
se pueden hacer comparaciones, se pueden hacer prácticas de que interesan de control de calidad, se le puede sacar un jugo enorme a este Kinkush. Y estas bolas que son campeonas para mostrar la aleatoriedad en los estimadores. Y con estas se le puede dar juego a muchas cosas. Y después de hacer estos ejercicios, le preguntamos cuántos garbanzos hay en una bolsa y planteamos la estrategia de contarlos todos, o pesca y repesca, pintar unos garbanzos de un color y luego mezclarlos y todo, y luego sacar y tal, hacer pesca y repesca, o pesar 100 garbanzos y hacer la proporción del peso al kilo, y luego inventarse, no importa si están perfectos, si esos son los mejores, pero inventarse, dar ideas de cómo comparar los procedimientos. ¿Es mejor sacar 100 y pesarlas y hacer la regla de 3, o es mejor hacer pesca y repesca? Y entonces ahí se discute también sobre la variabilidad de los estimadores, se pueden hacer simulaciones en Excel. Bueno, esto es una maravilla, esto lo hacemos, esto de la catapulta, estos son nuestros estudiantes de la industria. Hemos hecho con el equipo maravilloso de Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Politécnica de Cataluña, hemos hecho muchos cursos de Six Sigma en la industria y en los servicios, y esto es lo más parecido al pensamiento estadístico. Este enfoque Six Sigma, que pueden leer también, es una manera operativa de llevar esto también a clase. Aquí están nuestros estudiantes. Esto que aparece ahí ya está avanzado porque a ellos solo les entregamos la catapulta. Y cuando la catapulta golpea, pues esto se mueve y genera variabilidad. Ellos intentan fijarla y entonces nosotros les traemos que tenemos escondida la cinta. Les vamos resolviendo el problema, pero a medida que ellos van identificando las causas. Entonces cada uno hace un equipo y se reúnen, cada uno tiene una misión y cómo medir, porque la bola pega y no se sabe dónde pega. Aquí en esta catapulta se puede explorar todas las dimensiones del pensamiento estadístico. Se pueden hacer diseños de experimentos, se puede hacer control de calidad, se pueden hacer miles de maravillas con esto. Los estudiantes tienen cada grupo su computador, o sea que ellos van y sacan sus datos, miran, hacen un diagnóstico, miran qué tanto mejoraron y proponen nuevas hipótesis para mejorar, y vuelven y analizan los datos en el computador y están en un efecto iterativo. Bueno, el mensaje que quiero dejar, el último, es desarrollo holístico y en espiral. Este desarrollo que ya vimos, lo podemos mirar con casos como este. En este ejemplo que vamos a poner, que le planteamos a los estudiantes no han visto absolutamente nada ni de media, ni de varianza, ni de histograma, ni de nada. Ellos están vírgenes y les vamos a poner este ejemplo. Entonces la fábrica de chocolates quiere producir chocolatinas de 30 gramos, no todas por supuesto les salen de 30, y están preocupados porque creen que la variabilidad es alta. Entonces, para ello, acordamos con los estudiantes que hay que tomar una muestra y luego yo les doy los datos. Aquí están los datos de las 30 chocolatinas. Esto fue lo que pesaron. Nos encantaría que todas pesaran 30, pero no pesan 30. Entonces, ¿cómo les ponemos la pregunta a ellos? ¿Les parece a ustedes que esa variabilidad es alta? Esta es una pregunta, pues claro, muy difícil decir si esa variabilidad es alta. Y ellos comienzan a mirar esos números y tratan de buscar el menor y el mayor. Esto es una cosa instintiva para saber la variabilidad. Busquen cuál es la chocolatina más liviana y cuál es la chocolatina más pesada. Y entonces allí les facilitamos el trabajo mostrándoles este diagrama que les decimos que se llama diagrama de puntos, y les explicamos en qué consiste y qué significa allí. O sea que aquí nos vemos de una vez que el mínimo fue 29,67 y que entre el mínimo y el máximo hay 0,8 gramos de diferencia. La conclusión que sacan los estudiantes es que 0,8 gramos de diferencia, ellos cuando compran una chocolatina jamás lo detectarían. O sea, ni se darían cuenta. O sea, que dicen, no, esa variabilidad no nos parece alta. Pero resulta que la variabilidad, la preocupación es la del fabricante, no la del comedor de chocolatina.
El fabricante tiene unos límites de especificación que implican el cumplimiento de la ley, las competencias con las empresas, la capacidad, etcétera. Entonces aparecen unas definiciones de especificación. Las chocolatinas deben tener, de acuerdo con la ley, de acuerdo con las normas, con todo esto, entre 29, 70 y 33. Entonces, a la luz de este nuevo panorama, ya pueden decir que esa variabilidad es exagerada, porque nos está produciendo un porcentaje alto, 17% de productos que no cumplen con esa norma. Fíjense que todo esto que estamos haciendo es conocimiento imperfecto, mucho intuitivo, pero estamos alrededor de un problema, o sea, y ellos tienen la capacidad de participar con sus ideas y de debatir y de ir construyendo. Se reúnen los técnicos, los que saben del chocolate, y piensan que es que como los moldes son iguales, los moldes tienen el mismo volumen, entonces lo que causa la variabilidad es la variabilidad de la densidad, y que esta variabilidad puede ser debida a la variabilidad de la temperatura. Entonces se decide coger una muestra, ahora sí más grande, de 50, en la que se mida simultáneamente temperatura de la colada y se mira la densidad. Entonces se sacan estos 50 datos. Y entonces con estos hay que mirar si hay evidencia o no. Entonces planteamos la posibilidad de hacer un plano cartesiano, ahí está, y ponemos los punticos. Entonces aquí explicamos cada punto de esto es el X y el Y que usted hizo en su curso de matemáticas, y entonces ya que la gente diga, sin mostrarle todavía las cosas que aparecen ahí, que diga si en realidad parece haber asociación y especule un poco alrededor de eso. Podemos decirles que pueden tirar una línea así que se aproxime por los datos. No les hablamos de mínimos cuadrados ni nada de eso, ni les decimos que esa línea surgió así. Pero aquí sí miramos que tenemos la densidad crítica. Con densidad 1,60, que es la que aparece aquí, con densidad 1,60 se producen las chocolatinas de 30 gramos exactamente. Con esta otra densidad se producen las más pesadas y con esta las más livianas. O sea que si mantenemos la densidad entre unos 52 y unos 68, entonces cumplimos con el peso de las especificaciones. Y eso se logra, yéndonos aquí a la línea que tiramos, manteniendo la temperatura entre 96 y 104. Si pudiéramos tener un termostato que nos la ponga en 100, fabricaríamos chocolatinas muy parecidas a 30 gramos. Entonces, mire que todo esto es intuición. Estamos haciendo la vuelta de la espiral en la parte de abajo. Y ellos nunca han visto nada de esto, sino que los estamos familiarizando con estas herramientas de manera imperfecta, como dice el subtítulo del libro de Petrosino. Y también vemos aquí que hay un R, coeficiente de correlación lineal, y siempre pregunta a alguien qué es eso. Entonces le decimos que ese coeficiente está entre -1 y 1, y que si está cerca de 0 la nube se ve que no pega para ningún lado, y que si está negativo entonces es que cuando una la crece la otra decrece como allí y tal, y que en los extremos ajustan perfectamente los puntos a la recta, muy de rollo, muy intuitivo. Y entonces le hacemos énfasis que solo mide rectilíneo, ajuste rectilíneo. Es qué tan bueno queda un palo de escoba ajustándose a esos puntos. Y entonces hacemos unos ejercicios. Aquí les tapamos los R que aparece aquí, los tapamos, y ellos tienen que adivinar este R es negativo, positivo, este R es no sé cuánto, y calibrar el ojo con eso, y ya. No hemos puesto fórmula de la correlación, no hemos puesto fórmula de nada. Idea intuitiva, primera vuelta de la espiral, y más adelante tendremos oportunidad de ir poniendo más cosas, colgándole más cosas a esto. La variabilidad como centro. La desviación estándar es una conferencia que presenté en el 30º Foro Internacional de Estadística. La desviación estándar, reina incomprendida, ¿cómo explicarla? No le sacamos jugo a la desviación estándar, no le sacamos jugo. La ponemos ahí como algo, y además que nos cuesta porque como es con raíz cuadrada y unos cuadrados, en cambio la desviación media es una cosa bonita, pero las distancias en valor absoluto son algo más intuitivamente más lógico y más
más creíble, más entendible. Sin embargo, la desviación estándar, no hay nada más importante en estadística que la desviación estándar. Y a esto hay que sacarle punta. Empezando con que la media y la desviación estándar son producto del mismo parto. Nosotros vemos la media, la mediana, la moda, no sé qué, y luego en otro capítulo las medidas de dispersión. ¡No! La media y la desviación estándar nacen de resolver el mismo problema de optimización. Son gemelos del mismo parto, mellizos del mismo parto. Por eso, y como en una tragedia griega, la desviación estándar es la permanente crítica de la media. La desviación estándar, la una dice que también la otra representa a la población. Están siempre juntas y no las separamos. No las separamos nunca. Ellas dos van juntas y nacen juntas y las llevamos juntas. Bueno, desarrollo en espiral, esto quiero hacer énfasis, conocimiento imperfecto. Quisiera tener más tiempo. Si ustedes les parece, en las próximas jornadas quieren que hagamos un taller de 3-4 horas en el que miremos con más detalle los problemas y discutamos sobre esto, yo con mucho gusto lo haré. Me siento un poco presionado por el tiempo. Dejo aquí estas ideas básicas. Los comentarios me los pueden enviar aquí a esta dirección, que yo estaré gustoso de responderlos. Que tengan un muy buen día y que tengan éxito en sus jornadas. Muchas gracias.